Nico, Buenas, ¿cómo va? ¿cómo estás? Bien. Bueno, cómo vamos a hacerlo? Sorprendeme vos porque me vas a tener que salvar. ¿Qué pasó? Y no traje la libreta. Y después dije, no, pero seguramente vos sabías las palabras. Ya me quedé con la certeza esa de que vos sabías las palabras. Bueno, este es la palabra número 9. Sí, Podemos, como vos decís, que te salve, nos salvemos juntos. sí. Ah, ya que venimos de una palabra inventada, pero acorde a la situación de, de que lo que nos encontramos con la palabra rabia, yo ahora lo que se me ocurre es que esta palabra 9 es justo la mitad de un recorrido, ¿no? Sí, sí. Porque van a ser 18 whiskies Ajá. y esta es la palabra número 9. Te propongo algo que no podría estar en la película porque no podría estar en la vida de él. Él no podía saber cuántos whiskies se iba a tomar. Ujú. Pero nosotros sí podemos saber que esta es la mitad de la ingesta, ¿no? Acá sabemos que todo lo que pasó hasta acá va a repetirse y se va a repetir de una manera muy diferente, porque cada whisky lo va poniendo cada vez peor, ¿no? Pero esta es la mitad de un recorrido. ¿Y qué pasa a la mitad de los recorridos? Esa es la palabra que tenemos que encontrar. Lo que te propongo es, más allá de la palabra que a cada uno se le ocurra después, es que qué palabra signaría la mitad de un recorrido con el juego este de los whiskies. Bueno, a mí me parece que por cómo venía avanzando la cuestión, que por ahí era más vertiginoso, más fuerte la palabra, por ahí otras menos fuertes, pero se me ocurre que en un interludio eh, tiene que haber cierta calma, ¿no? Tiene que haber cierta calma que amortigüe lo que viene, porque si bien él no sabía de que le restaban 9 whisky, irremediablemente en algún punto insondable sí sabía que eso iba a ir creciendo, ¿no? En algún punto lo sabía, había una cuestión destructiva, pero bueno, nosotros con el Aprecup me parece que podemos encontrar una palabra que sea más... Estoy de acuerdo vos, pero vos decís crescendo, pero también decreciendo, ¿no? Porque él a la Claro. vez que se suman los whiskies, su cuerpo se va restando en el sentido de que se va deteriorando, cada vez va pudiendo menos. Sí. El, yo la última vez que la vi fue hace bastante, pero no sé si coincidís que la parte del cuerpo se va derrumbando, ¿no? La cuestión del raciocinio y de la cuestión simbólica y de la palabra no se va deteriorando. Él tiene la lucidez de ponerle la palabra al vaso, al whisky. Entonces hay algo que está muy escindido del cuerpo y del lenguaje, digamos. O por lo menos eh, el cuerpo del lenguaje está dividido ahí, me parece. Sí, yo recuerdo que en la película a mí me llamó la atención que hay algo del cuerpo que se soporta de otras maneras. Por ejemplo, hasta que aparece brutalmente, ¿no? Que se soporta en la palabra, que se soporta en cierto imaginario, que se soporta en cierta, pues, empieza a alucinar, ¿no? Empieza como a tener ciertas alucinaciones, como que todavía hay mucho contenido simbólico en todo eso, salvo al final que empieza a aparecer más como la cuestión del cuerpo descompuesto, digamos, ¿no? El cuerpo que se descompone. Sí, es cierto que no, no.
no es notoriamente un borracho que se cae, que se tropieza, que se duerme, que está eso, pero no está tan marcado. No, no, de hecho, habíamos hablado en algún momento, en alguna palabra, de que al fin y al cabo hay como un deceso del cuerpo, pero no está la muerte muy clara, no está muy, es como que lo dejan a la lectura, pero es verdad que él empieza apuntalando el cuerpo, sosteniendo el cuerpo a través de la palabra, después a través de otras cosas, pero en el último momento, después que él vomita, que en el vómito hay algo de la devolución de todo eso, eh, hay algo del cuerpo que no le da más, pero él, sin embargo, va por otra palabra. Él, sin embargo, va por otra palabra y hay algo del cuerpo que no le da más y hay algo del cuerpo confundido también, ¿no? En el punto donde un orificio es equívoco, me acuerdo que sobre el final casi que él empieza a vomitar y vomitar, eh, que es una escena muy cruenta, que justamente está velada, ¿no? Cuando va al baño, que él empieza como casi a vomitar lo que no tiene y ya a sacar materia fecal por la boca. Este, eh, y que con eso mismo incluso él hace como una especie de intervención con esa chica que lo idealiza y entonces le da un beso, ¿no? Con toda esa cuestión tan horripilante. Entonces yo creo que la palabra que acá nos cabe es algo que interrogue el cuerpo, este, ¿no? Como que lo que sostiene, arma, dice un cuerpo es la palabra, parecería ser, que uno puede como irse, pero hay algo del avance del cuerpo que está a mitad de un recorrido. O sea, no sé cuánto un niño es consciente del cuerpo, cuánto un adolescente es consciente del cuerpo, cuánto, cuánto un adulto es consciente del cuerpo, pero cuando hay un avance del cuerpo, en el sentido del dolor y yo qué sé, hay otra temática que aparece ahí, ¿no? Como que ocuparse del cuerpo, cuando hay algo que incluso tenés que irte a hacer estudios médicamente, ¿no? Tenés que ir a hacerte estudios para saber cómo está tu cuerpo, con el colesterol, con esto, con lo otro. Cosas que son impensables en ciertas edades. Entonces, en el recorrido de una vida hay algo del cuerpo que también avanza, expresándose. Obviamente que está antes, obviamente que está de muchas maneras antes. Mm. Pero hay otra noción del cuerpo que empieza a aparecer en el mundo adulto, digámosle. Sí, es cierto. Y también, también me vuelve algo que como el cuerpo con el alcohol, con el efecto narcótico, digamos, se va perdiendo cierta conciencia también ahí del cuerpo. Mm. Del cuerpo biológico, ¿no? De ese cuerpo que. Pero se va perdiendo cierta conciencia, pero de alguna manera yo ahí lo doy vuelta. El cuerpo le sirve para poder seguir tomando, Mm. ¿no? Hay algo de. Sin el cuerpo no se hubiera podido emborrachar, ni ir a vomitar, ni nada de eso. Entonces ahora no estoy tan seguro que se escindan tanto palabra de cuerpo. Pero yo voy a aprovechar lo real que se introduce y se me ocurre algo en consonancia con lo que vos estuviste diciendo, de la palabra que tenés ahí atrás en el cuadro, ritorna. Mm. Vos decís que Eh, la palabra que podría ser la que vaya diciendo esto es retorno, ritorna o corporalmente. yo me inclino más que por el retorno, por el retorna.
por algo que retorna, algo temporal, más allá que de ahí dice il tempo retorna, Sí, ritorna, hay algo, porque si no como el retorno es como que da la idea de algo que vuelve, no claro. sé, pero no, no o sea, justamente es algo que retorna, no se sabe qué. Habría que ver si no se pueden pensar como el lado A y el lado B de los whiskies, ¿no? A ver. Los primeros nueve y la cara oculta de la luna en los segundos nueve. Mm, Eh, no sé, no me acuerdo las palabras, pero mm. no sé, se me vino a la cabeza esa, a partir de leer la palabra esa, retorno. Bueno, a mí lo que me hace pensar esto es que hay algo, por lo menos en Occidente, que por más que el tiempo sea lineal, hay muchos argumentos que indican el retorno. El retorno en el sentido como casi como cuando hay algo la cuestión de la música, si te retorna algo, si no, si te podés escuchar es porque hay un retorno, ¿no? Ujú, Si no, no, como que es muy difícil, eso se escapa. Y en Occidente tenemos mucho de eso. El camino del héroe es el camino que va, pero tiene que volver, ¿no? Bueno, como en la narrativa es casi condición para la figura del héroe que regrese. Le pasó al ujú, Martín Fierro. El Martín Fierro podría haber sido dicho cómo fue, pero sin embargo tuvo que hacer una segunda parte, que es la parte, ¿no? Como siempre, y eso bueno, el psicoanálisis mismo, con el pasado, con la resignificación, con la noción de Nastragli o la precup, como la cuestión de que hay algo que puede ser leído de vuelta o leído por primera vez porque retorna en el síntoma, porque ujú, retorna, ¿no? Eh, Hay algo en Occidente que dice del retorno perpetuamente, ¿no? Eh, ujú. No sé si es la mitad de la vida, la verdad que no lo sé, pero incluso cuando se nombra a los viejos, se los nombra algunas veces como si fuera una infancia, lo que tienen, como que regresan a algo de la infancia, porque empiezan a tener ciertas características infantiles en el sentido de, no, como hay un montón de leyendas o de cuestiones como usaste pañales al principio de tu vida y usas pañales al final de tu vida, ¿no? Incluso, ¿no? Como algo de eso. Eh, y, y que claramente algunas filosofías lo transformaron en ciclos, bueno, Nietzsche particularmente, ¿no? En ciclos, el eterno retorno. Este, pero es cierto que para mí hay algo ahí que es llamativo, porque a la vez está pulseando con algo que se está yendo, ¿no? Todo el tiempo. Se está yendo todo el tiempo y la recuperación de ese retorno en la analogía musical que vos haces, lo que retorna acá, que no sé bien lo que es, no retorna nada de la misma manera, porque hasta en el retorno de la música es imposible que retorne tal cual la voz es. De Mm. hecho, como yo me escucho mi propia voz, no es como vos la escuchás y mucho menos a través de un teléfono. Eh, con lo cual hay cierta cuestión ahí de algo que se repite de manera diferente o- Pero el estatuto del retorno es el estatuto de incluso de lo que se escucha, ¿no? O sea, como que la escucha estuviese dada por eso. Yo me acuerdo una vez que toqué en un recital, yo siempre tocaba como baterista y cantaba, ¿no? Y era algo que no me había pasado nunca cuando en una oportunidad canté y toqué la guitarra, estaba más adelante, ¿no? Y por una configuración de que no había retorno, no había parlantes, esto, lo otro, lo que me llamó la atención, lo que era totalmente disruptivo para mí, es que yo cantaba, tenía el micrófono acá, pero no escuchaba. Ujú, Entonces fue como una vivencia de que no alcanza el cuerpo para escuchar, para que resuene, porque no es que yo escuchaba alguito y no, la voz era como si estuviera atrapada en el micrófono que salía para afuera
pero como no había retorno, yo no escuchaba, entonces era muy difícil coordinar el tiempo, coordinar la melodía. De hecho, yo casi como si se dijera canté a ciegas, porque es como no tenía retorno, no sabía si Se, estaba se, haciendo. se iba. Claro, no estaba afinando para mí, no estaba yendo a tiempo, me daba cuenta por ciertas coordenadas que seguramente no estaba yendo a tiempo, que había algo que había perdido la letra, que había... Y fue una vivencia muy perturbante porque es como sin el retorno no había escucha, no había posibilidad de la voz y no importaba que yo intentara cosas. Si no había retorno, no había escucha. Sí, sí, totalmente. Solamente el aparato de la garganta, de las cuerdas vocales que vibra o que uno puede tener cierta, notar algo, digamos, a partir de eso, pero no el sonido. Eh, y tampoco creo que sea casualidad que si bien esto es un olvido, lo de la libreta, también nos pasó a la mitad del recorrido. Mm. Eh, de modo que, bueno, algo ya está retornando, como el agua del mar, viste, como en la resaca que se va metiendo, ¿no? Que va erosionando Mm. la arena. Mm. Eh, Pensaba en el retorno de este tipo, de Dylan Thomas. En el retorno, ahora sí, ya como el retorno, como vos lo estabas pensando. Para que él sea escuchado, digamos, cuál habrá sido el retorno, ¿no? Para cuál habrá sido el otro, que ya hemos hablado pero en este concepto o en este estatuto del retorno, ¿qué habrá estado como retorno ahí? Porque el whisky, el cuerpo, me parece que están de un lado, si hacemos la división subjetiva. Me parece que el whisky y el cuerpo está de un lado y el lenguaje. Eh, y del otro lado no sé qué puede haber ahí. Bueno, Está necesitado. yo creo que lo que está son las formaciones de lo que uno no controla, pero, por ejemplo, Dylan Thomas está en ese bar rememorando cosas y demás, pero está en ese bar luego de un recital. Y el recital era la gira que él estaba haciendo, era para recaudar guita, ¿no? Para como un poco, entonces era también un retorno todo ese armado. O sea, la estructura era la estructura del retorno. Vuelve Dylan Thomas y necesita plata, entonces por eso se generan las giras y demás. Pero él en esa gira y en ese bar muestra como hay una tendencia media destructiva, no solo hacia sí mismo. O sea, la gira era para que volviera a estar su nombre, su poesía, su ganar plata de vuelta sobre el escenario, ¿no? Como que algo le volviera. Pero a la vez, él en el bar muestra cómo él puede ir haciendo mierda todo eso. Su imagen, su cuerpo, incluso ¿Mm? cuando viene la fanática de él, esto de besarla, ¿no? Con la mierda en la boca. Es como también como dañar, destruir su propia imagen. Eso que se estaba tratando de construir en esa gira y todo, ¿no? Y entonces, ¿qué arma el retorno? Lo arma ese armado de la gira, de volver a tener un nombre, de ganar plata, de seguir adelante, ¿no? Como una figura que... O lo arma este continuo atentado de una persona, algunas veces contra su propia imagen construida, contra su ideal sostenido en esa chica, ¿no? Como, ¿qué es lo que arma? Nuestra pulsión de muerte es lo que arma, en definitiva, el recorrido de una vida, incluso el retorno. El, un poco lo que lo arma a él, y me parece que la idea es esta última que vos decís, son como los recuerdos que él tiene. Mm. Porque los recuerdos que a veces son en blanco y negro, y yo no recuerdo si lo blanco y negro es lo más actual, Lo más actual y era blanco y negro y aparecía el color
¿La alucinación o los recuerdos? Claro, estaba la parte alucinatoria, pero sin embargo está como bien dividido eso, ¿no? Como algo muy idealizado del amor idealizado, y después la parte B, digamos, es él alcoholizándose o escondiendo las botellas de la mujer y yéndose hacia donde él estaba en el presente, ¿no? Mm, Eh, que era, bueno, en esa gira y en ese después en ese bar alcoholizándose. De modo que en el recuerdo ya también había algo anticipatorio, digamos, de esta lucha entre, si querés, pulsión de vida y pulsión de muerte, que vos decís, entre lo alucinatorio, medio idealizado, medio romántico, y el recuerdo ya que se estaba actualizando, que se estaba actuando. mm, mm, Recuerdo bastante actuado. mm. Eh, Vos entonces, ¿qué palabra pondrías en este noveno, cuál sería? ajá, o sea, cambiar la palabra de retorno, ¿no? Retorno es la palabra. Retorno es la palabra. Bien. Bueno, alucinación. Mm, Alucinación. Eh, pero porque es bastante freudiano, ¿no? Porque esta cuestión de la noción de deseo, que va vía alucinación, como que se va a encontrar con algo, ¿no? Constantemente perdido y que se va a encontrar fallidamente y por vía alucinatoria, como que si fuera una vía mucho más rápida. Eh, y hay algo de eso que retorna, me parece, que va hacia atrás, inviste, fracasa y vuelve, inviste, fracasa y vuelve. Eh, Hay algo de eso que me parece que puede llegar a ser algo del orden del retorno de lo reprimido también, del retorno de los recuerdos, de la alucinación, mm, eh, mm. algo de eso. Yo le voy a poner una palabra que es sencilla, pero que quiero que se lea de otra manera. Yo le pondría recuerdo, Ajá. pero como si dijera que es un volver a encordar, ¿Volver a qué? ¿no? Volver a encordar. Sí, como un recuerdo en el sentido de que se hace de vuelta algo con la soga, la cuerda, con el hilo, ¿no? Porque me parece que el recuerdo es una potencia muy singular, ¿no? Que te acontece algunas veces, ¿no? No, uno no sabe por qué recuerda, y qué recuerda, y por qué este recuerdo en este momento, ¿no? Como que hay algo de la sorpresa que participa en el recuerdo. Pero el recuerdo a sí mismo es como un volver a encordar, un volver a narrar algo. Entonces es algo del retorno, pero que cuando se está efectuando como recuerdo, puede ser que uno recuerde tal cosa y demás, pero en realidad el recordar es ya un volver a narrar eh, por algo que no se está pasando por el mismo lugar, porque ya está siendo modificado en el mismo recuerdo, ¿no? Ahí vos pensás, de lo que vos estás diciendo, estás planteando como una distinción muy clara entre que el pivote es la narración, el esfuerzo de narración, entre el recuerdo y la alucinación. Porque en la alucinación no habría un esfuerzo de narración. Sería como algo alucinado y no narrado, digamos. Alguien puede contar, pero me parece que es más dar cuenta de una alucinación cuando existe una Exacto, alucinación. sí. En cambio, el recuerdo, ahí tiene que haber un esfuerzo de narrar y volver a escribir ese recuerdo. Yo creo que no lo hacemos conscientemente, creemos casi que participan de algún modo de la certeza, porque lo decimos con cierta seguridad, no sé la certeza en el recuerdo, tal vez con cierta seguridad. La alucinación sí participa de la certeza. Lo que tiene de interesante el recuerdo es que uno tiene cierta seguridad hasta que eso cae, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno se encuentra con amigos de la primaria, y entonces uno tenía un recuerdo.
de alguna situación. Y el otro viene y te cuenta, no como recuerdo, te cuenta algo que vos ni siquiera recordabas, ¿no? Te trae un Mm. recuerdo incluso hasta de vos mismo. Y de repente esa sorpresa de que en el recuerdo puede haber puntos de vista, ¿no? Como puede ser narrado de distintas maneras, y eso lo tolera el recuerdo. Uno mismo, más adelante, puede recordar de diversas maneras algo. La alucinación no, me parece. La alucinación es algo más pleno. Además, no es en eso que vos estás diciendo está buenísimo porque no es compartida la alucinación, Mm. ¿no? Porque alguien no le puede decir aluciné que vos, cuando vos tal cosa. Está bien, puede ser dicho en un texto, pero el recuerdo en eso es como compartido y uno tiene que hasta creer en la palabra del otro cuando alguien le comparte un recuerdo. Porque si uno no cree en eso, ahora qué loco, ¿no? Porque ¿dónde estábamos en el tiempo, ¿no? ¿Dónde estábamos? Porque cuando viene y te cuentan, ¿te acordás tal cosa y vos no recordás nada de eso? ¿Cómo se crea ese mundo? Y ya empezás a imaginar, a crear, a pintar el recuerdo que en realidad es del otro, pero es tuyo también al mismo tiempo. Y O ya lo que empezás a le... imaginarte vos en la escena. Exacto, es una potencia narrativa importante. Y es esto que también le pasa a la gente grande. No sé si a vos te ha pasado, que yo me he encontrado con gente que hay algo, como una cuestión, si te dijera como mental, cerebral, donde hay algo del recuerdo más cercano que se pierde y se empieza a recordar vívidamente cuestiones de la infancia. Yo me acuerdo mi maestro de bandoneón, que él era un tipo que casi que su narrativa cotidiana era el recuerdo, era un tipo muy nostálgico y entonces todo el tiempo estaba como contando anécdotas, pero lo que me llamaba la atención es que cada vez que íbamos avanzando en el tiempo y que él cada vez se iba poniendo más grande, me iba contando anécdotas, había muchas repetidas, pero cada vez eran anécdotas de cuando él era más chico aún. Y él se sorprendía de estarse acordando de cosas que le pasaron a los 4 años, el tipo tenía 80 y pico, pero con mucha vividez. O sea que en un momento él empezó a darse cuenta que no se acordaba de lo que le había pasado en la semana, pero se acordaba vívidamente lo que le había pasado a los 4 años, que hasta hacía un año ni lo tenía como registro, ni estaba ahí presente. Es como que si, como que eso retorna, digamos, justamente como casi como una huella inscrita, ya casi en lo corporal, ¿no? Y que eso que se narraba, o que se narra, que está como escondido, otra cosa más, una experiencia que se hizo gente que tiene, creo que es Alzheimer o no me acuerdo qué, gente que está desarmada corporalmente, ¿no? Avanzado la enfermedad del Alzheimer, o no me acuerdo cuál enfermedad era, pero me parece que era Alzheimer, como avanzado, que estaba muy con cierta cuestión de demencia y demás, ¿no? Y que hay algo del recuerdo del sí mismo que se pierde, ¿no? Que se pierde la referencia con el otro, con el sí mismo, como que hay algo que se va perdiendo. Sin embargo, el video mostraba cómo ponían música que tenía que ver con música de su época o demás, o incluso a un tipo le ponían el piano adelante y había un recuerdo corporal. Vos veías que cuando ponían esa música, el Ujú. cuerpo como que se le enderezaba, como que había algo de la estructura corporal que se afirmaba, donde antes estaba caído, que la música hacía como que le volviese a tener un cuerpo que no estaba teniendo por la enfermedad misma. O incluso, Ujú. bueno, hay esto que le ponían el piano y la persona ¡pac! Se ponía a tocar la melodía tal cual es, y esa persona no podía articular palabras, ¿no? Por ejemplo, pero la música la podía, ¿no? La podía tocar con suma perfección. Y vos decís, ¿qué es esa inscripción musical que hace que tengas un cuerpo donde una enfermedad te estaría mostrando que no podés hacer eso? Sin embargo,
con la música hay algo que se recupera. Ujú. Sí, sí, muy, muy, muy bueno. Sí, hay algo que hace ahí eco en el cuerpo de manera con un sonido, ¿no? Con lo que lleva por ahí, por el camino del concepto de la lengua, todo eso, ¿no? Como un sonido viejo conocido. Que Eh, hace tener un cuerpo, ¿no? sí, Tal cual un recuerdo que vos te situás ahí, ¿no? Pero ahí es más en acto, ¿no? Estas personas tenían un cuerpo ahí gracias a la música. Eh, pasa- otra vez, la música me parece más como más emparentable a la alucinación en ese sentido, porque con la palabra uno tiene que hacer un esfuerzo de nuevo claro, para poner todo el cuerpo a disposición del lenguaje, expresarlo. En cambio, la música va más regia, más directa, a tocar alguna fibra que despierta algo, mm, mm, sin mucho más esfuerzo narrativo. sí. Bueno, bueno, Pero volviendo a tu pregunta, a mí no me ha pasado, porque eso le pasa a la gente grande, dijiste vos, yo no soy sí, grande. obvio que a vos no te Eso pasa. te pasará a vos. A mí no me pasa, yo estuve en referencia a gente grande que me ha podido contar eso. Bueno, la próxima vamos con libreta, entonces. Tratá de recordarlo. Bueno, Bueno, Nico, nos seguimos hablando. nos vemos. Un placer como siempre. Exactamente. Chao, Bueno, chao. Nicola, chao, Chao. chao.